Y ya. Muy buenas noches a todos. Tutoras Aida Jiménez. Somos del grupo 224, correspondiente por mí, por Eli Fernanda Masculío, por Javier Juliana Ortínez, Jennifer Caterine y John Mauricio. Hoy vamos a presentar el conversatorio de hoy, que se trata de un tema que realmente la pregunta es, en ese tema de la pregunta es de qué manera el análisis crítico del curso con científicos dominantes en los sociales. Para explicarlo más así, es que hoy queremos más relacionar sobre esta pregunta que realmente a más de uno en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nuestro país nos demuestra que la democracia es como una pregunta que nos invita a mirar más allá de ese acto de votar y de pensar la importancia de participar y de opinar y de informarnos, de escuchar. He escuchado escuchar a los demás. Bueno, para empezar, recordemos brevemente que estamos hablando de un análisis crítico del discurso, donde el ACD forma análisis, mensajes orales o escritos, en donde no solamente se dice que son desde un dice, sino de un efecto, donde el lenguaje, la idea puede ser neutro y donde cada palabra, cada categoría a nombrar personas refleja como esas relaciones del poder, de ideologías y representaciones sociales también. El análisis crítico del discurso nos ayuda a entender el lenguaje. No solamente sirve para comunicar, sino que también para transmitir ideas, valores y creencias que muchas veces pasan por desapercibidos. Cuando analizamos el discurso de una forma crítica, podemos darnos cuenta de las ideologías y los intereses políticos que están detrás de cada una de ellas. Bueno, por mi parte, yo he tomado unas bases o unas pautas fundamentales dentro de este análisis del discurso, en donde pretendo identificar cómo se crea. Creo que la parte fundamental o por donde se puede iniciar es cuál es el tema que vamos a identificar, de qué parte vamos a arrancar para crear un discurso. Eso es como la parte principal, desde dónde vamos a iniciar, cuál es la problemática buscada, para que luego podamos contextualizarnos, es decir, situarnos dentro de ese momento en específico. Podemos hablar de la política, podemos hablar de un contexto histórico, podemos hablar, como nos referíamos dentro de las lecturas, de pronto a lo que son las problemáticas sociales, la violencia, todo ese tema hace parte de un contexto. Luego, pues simplemente nos vamos a referir a lo que se trata de la justificación, ¿no? Que es lo que permite identificar esas estrategias con las cuales se van a crear dentro de la estructura del discurso unas armonías entre las personas que emiten el mensaje y entre los receptores, quienes somos los que recibimos el mensaje, para que se creen unas posturas. Entonces, tanto la persona que nos emite el mensaje tiene una postura puesta sobre el discurso que nos está dando. Y los que escuchamos el mensaje, pues estamos o nos acogemos a esa estructura del mensaje o simplemente pues colocamos digámoslo así, un análisis o hacemos parte de esa estructura del mensaje de otra manera, de una manera opositoria, digámoslo así. Y luego, pues, tenemos dentro del desarrollo ya los aspectos, las frases que se utilizan, los elementos lingüísticos que se dan dentro del mensaje, pueden ser opiniones, puede ser algo sencillo, algo extenso, y de ello, pues, finalizamos con unas conclusiones que de pronto hace referencia a lo que se habla dentro del discurso, dentro del tema tratado, y reflexionamos sobre el mismo. Esas son las pautas que yo he creado y que he identificado dentro del análisis que se realiza en ese trabajo. Bueno, en algo similar es que en ese factor
es que hay mucho que es el aprendimiento, es a partir de, que parece muy positivo, pero muchas veces eso es como ejecutar ese precarismo como laboral y la necesidad de falta de energía y de responsabilidad sobre sobre el ACD en la psicología política. O sea, eso nos muestra que como estas palabras que suenan moderadamente y intelectualmente forman, es como un discurso dominante, que, o sea, que justifica la desigualdad y traslada la responsabilidad del Estado y las empresas hacia las personas, como si todo dependiera solamente del esfuerzo individual de cada uno de nosotros. Como por ejemplo, podría ser como la organización comunitaria de cualquier municipal, o sea, comunal, comuna que pueda ser, en nuestro caso, podría ser un simple análisis crítico de discurso del grupo focal realizado como integrante de una junta comunal en el barrio tal, que no podemos quedarnos como solo quedarnos ahí sin participar. Mi voz también cuenta, que es como una junta, y también que toca estar pensado y encender en proyectos como desde las APD. Estas expresiones nos permiten ver varios elementos ideológicos y una ideología de ciudades donde el buen ciudadano, el que asiste a las reuniones, propone colaborar, la queja sin acción, se ve como algo negativo, y también una dignidad comunitaria, donde todos se contribuye, uno a nosotros, y la comunidad o el barrio junto de la junta es la escuela. Bueno, este discurso también pues es un espacio donde se expresan relaciones del poder. Como lo decía, el ACD pues analiza cómo a través de palabras, metáforas o imágenes pues se legitimizan pues decisiones prácticas y políticas. También puede ser un ejemplo de una campaña, como, o sea, como cuando uno repite frases como como por ejemplo, para proteger la democracia, endurecer las contras de los gritadores. O sea, si lo analizamos críticamente, pues vemos varios elementos. O sea, se construye una categoría, se amenaza, se crea una amenaza difusa, se activa como una emoción, un miedo, un peligro que, pues, que se puede, no sé, tomar un control social en el nombre de, pues, de la democracia. Como puede decir el ACD, también permite pues poner evidencia que este discurso pues no solamente es un discurso neutro, sino que se está promoviendo de forma de entender la seguridad y la participación que puede restringir estos derechos, pero también se presenta como si solamente estuviera a un cuidado de un orden. Bueno, en conclusión, el ACD ayuda a descubrir lo que hay detrás del discurso, mostrando que las palabras no son tan inocentes, están cargadas de poder e intereses y visiones del mundo, lo que influye en cómo entendemos la realidad y la ideología que termina dominando en la sociedad. La política, eso es una que el ACD es comprender cómo esto constituye una sociedad política, justificación y la desigualdad, o que alimenta en procesos de participación y organización social a los territorios. Bueno, también se puede decir que pues gracias a este análisis crítico de este discurso, pues pudimos ver que los líderes comunitarios no solamente describen desde su experiencia, sino que también desde sus palabras, transforman de manera participativa a la ciudadanía y lo relacionan con el Estado. También esto se hace visible pues a una solidaridad, a un emprendimiento, un empoderamiento, perdón, que también tiene ese acceso a recursos y a la carga que cae sobre una comunidad, puede ser. Bueno, compañeras, creo que como conclusión, pues también el análisis crítico del discurso
creo yo que siempre va como más allá, ¿no? Es ir más allá de ese contexto que se nos presenta. Creo que cada uno de nosotros pues estuvimos dentro de una actividad que realizamos en la fase anterior en donde pudimos identificar pues una comunidad y dentro de ella pues creo que hemos asociado estas características, ¿no? Anteriormente en la anterior actividad desarrollábamos unas características dentro del texto, dentro de las subjetividades que habían o que hacían parte de nuestra comunidad y esta vez pues dentro de dentro de este análisis nos contextualizamos eh, con ese análisis crítico que hacemos frente al contexto en donde encontramos que es más a ir allá, es ir más allá dentro de dentro de lo que conocemos de la comunidad. Entonces, como quien dice, escudriñamos más allá y identificamos unas posturas que de pronto ellos nos quieren dar a conocer a nosotros y que nosotros también pues pretendemos conocer acerca de eso. Bueno, creo que con esta parte pues hemos finalizado nuestra actividad. Gracias por el acompañamiento pues para este video. Estamos prestos y seguimos en pro de aprendizaje. Gracias. Gracias, compañeros.